el programa de hoy, obispos de Venezuela piden salida del gobierno actual y elecciones limpias. Cierran varios colegios católicos en Nueva York. Obispos de Estados Unidos explican por qué la Iglesia Católica en el país ha recurrido a un salvavidas económico. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa y les contamos que los obispos de Venezuela pidieron la salida del gobierno actual y exhortaron a que se convoquen a elecciones limpias que respeten el voto ciudadano. Veamos. A través de un texto titulado «Tu Dios está contigo, no te dejará ni te abandonará», los obispos de Venezuela hicieron una serie de pedidos al término de su 114ª Asamblea Ordinaria, luego de analizar la grave situación del país en todos los aspectos. En esa línea, los prelados manifestaron que ante el deterioro progresivo de la situación política venezolana, han señalado en sus recientes exhortaciones de julio de 2019 y enero de 2020 que se hace necesaria la salida actual del gobierno y la realización de elecciones presidenciales limpias en condiciones de transparencia y equidad. Al respecto, los obispos señalaron que el pueblo venezolano vive inmerso en un caos generalizado por la acción política divorciada del bien común, la vida familiar vulnerada en su capacidad de gestionar y satisfacer sus necesidades, una economía inflacionaria que golpea a casi toda la población, entre otros. En ese sentido, recalcaron que además de todos esos factores, la pandemia del coronavirus ha sido un elemento paralizante de una parte sustancial de las actividades ordinarias y ha puesto de manifiesto la crisis ya presente, agravada notablemente por la debilidad del sistema de salud y la escasez de recursos e insumos básicos. Frente a este contexto, los prelados resaltaron que la población venezolana quiere vivir en democracia y para ello es necesario celebrar elecciones de modo imparcial para todos los partidos políticos y de respeto del voto ciudadano. En otros ámbitos, debido a la grave crisis económica generada por la pandemia, 20 colegios católicos de Nueva York se han visto forzados a cerrar en el nuevo año escolar. Veamos. Recientemente, el arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, informó que debido a la grave crisis financiera generada por la pandemia del coronavirus, 20 colegios católicos de la arquidiócesis no volverán a abrir en septiembre de este año por la sustancial caída económica en muchas de las escuelas católicas de la ciudad. De acuerdo al mensaje publicado por el purpurado en la web de la arquidiócesis, se calcula que este cierre afectará a unos 2.500 alumnos y a 350 personas que trabajan en los centros académicos, de los cuales varios están en el Bronx, donde hay una gran población de latinos y afroamericanos. Asimismo, explicó que pese a los $40 millones anuales que la Arquidiócesis de Nueva York proporciona a las escuelas católicas y diversos beneficios en favor de las familias, muchos padres no han podido inscribir a sus hijos para el año escolar 2020-2021. Además, añadió que otro de los motivos para dicho cierre se deben a la consecuente pérdida de fondos en las parroquias debido a los meses que no han podido abrir sus puertas por la pandemia, un dinero que era destinado para los colegios. Para finalizar, el cardenal Timothy Dolan lamentó que las escuelas católicas nunca disfrutarán el apoyo fiscal que reciben las escuelas del gobierno, que son sostenidas con billones de dólares de impuestos. Por otro lado, los obispos de Estados Unidos dieron a conocer las razones por las que la Iglesia Católica en este país ha recurrido a un salvavidas económico por parte del gobierno. Veamos los detalles. Hace poco, los obispos de Estados Unidos emitieron una declaración en la que explicaron por qué se vieron obligados a solicitar préstamos del gobierno en medio de la pandemia del coronavirus, que ha generado una grave crisis económica en el país. Dicho mensaje
responde a una nota de la agencia internacional Associated Press, en la que se afirma que la Iglesia Católica Romana de los Estados Unidos utilizó una exención especial y sin precedentes de las normas federales para acumular al menos $1.400 millones en ayudas al COVID-19, respaldadas por contribuyentes con muchos millones de dólares, que según la agencia norteamericana, van a las diócesis que han pagado enormes acuerdos o han buscado protección por bancarrota debido a los encubrimientos de abuso sexual del clero. Frente a estos argumentos, Monseñor Paul Coakley, arzobispo de Oklahoma City y jefe del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano del Episcopado estadounidense, aclaró que debido a que la Iglesia Católica es la proveedora no gubernamental más grande de servicios sociales en los Estados Unidos, cada año sus parroquias, escuelas y ministerios sirven a millones de personas necesitadas, sin importar su raza o religión. Por ello, estos préstamos han sido esenciales para mantener a cientos de miles de empleados en sus nóminas laborales y para que las familias preserven sus seguros de salud. Históricamente, la Iglesia ha sido siempre una institución que brinda mucha ayuda a las personas más vulnerables y necesitadas. Y específicamente ahora, en el caso de los Estados Unidos, la Iglesia es una gran prestadora de servicios sociales que además mantiene a todas estas personas, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, mantiene a las personas que trabajan para estas organizaciones pagándoles un sueldo y evitando que caigan en el desempleo. Entonces, justamente por eso, muy válida esta ayuda que están solicitando al gobierno para mantener y para que socialmente sea también una ayuda en ese sentido, ¿no? Claro, el objetivo del gobierno es que las personas no pasen al desempleo, y cuando tienes una persona cuyo empleo es servir a los más necesitados, perder ese empleo es una doble pérdida. Así que con razón la Iglesia recibe esta ayuda para poder mantener a estas personas empleadas, de modo que puedan también ellos a su vez ayudar a las personas que más lo necesitan. Está totalmente dentro de los objetivos del programa y además con el plus de que se está dando servicio a personas que ahora necesitan una ayuda adicional. En otras noticias, el arzobispo de Nueva York en Estados Unidos, Cardenal Timothy Dolan, presidió una ceremonia para rezar por los mexicanos fallecidos en la lucha contra el COVID-19 en esa ciudad. Veamos. Hace unos días, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York en Estados Unidos, rezó en la Catedral de San Patricio por los 250 ciudadanos mexicanos que fallecieron en la Gran Manzana a causa del coronavirus y que no pudieron tener una misa de exequias y sepultura en dicha ciudad norteamericana. En el evento también estuvo presente Jorge Islas López, cónsul general mexicano, quien resaltó durante su intervención que gracias a estos trabajadores que estuvieron en la primera línea de defensa, ya sea preparando alimentos en las cocinas de los restaurantes, trabajando en la construcción o limpiando en hospitales, fueron héroes invisibles y anónimos que permitieron que todos los neoyorquinos se pudieran quedar en casa, lo cual, según expresó Islas, costó muchas vidas. Por otro lado, en la breve oración realizada en español por el cardenal Timothy Dolan, el purpurado resaltó el ejemplo de fe de los fallecidos y afirmó que esta buena gente se ha convertido en parte de la ciudad de Nueva York, pero que eso no significa que los hayan olvidado en su país de origen. Cabe resaltar que las urnas de los difuntos fueron llevadas a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, en la que sería, según fuentes del consulado, la repatriación más numerosa que haya hecho el país latino. En otras informaciones, la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México podría reanudar pronto las celebraciones eucarísticas con presencia de fieles. Veamos. Hace unos días, se dio a conocer que la Basílica de Guadalupe en México podría reanudar la celebración de las misas con fieles, aplicando estrictos protocolos de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus y con una asistencia no mayor al 5% de la capacidad del templo. Dicho reinicio había sido proyectado para el 29 de junio, pero debido a las medidas impuestas por el gobierno mexicano para hacerle frente al COVID-19, se decidió postergar la posible apertura hasta el 20 de julio.
Durante la primera etapa, solo se celebraría la misa en la Basílica de Guadalupe y en el Templo Expiatorio de Cristo Rey. Aquí cabe resaltar que antes de la pandemia se celebraban en el santuario 14 misas diarias de lunes a domingo, con un aforo máximo de 10.000 personas. Sin embargo, con las nuevas medidas de bioseguridad, las celebraciones eucarísticas no se superarían las 7 y tendrían un número de participantes no mayor a 500. En ese sentido, las personas que deseen participar de la Eucaristía deberán pasar por una cámara de temperatura, así como de controles físicos si se confirman altos grados de calor corporal en el visitante. Además, estará disponible un equipo de paramédicos, quienes atenderán mediante protocolos ya aprobados cualquier situación que se presente. Finalmente, cabe recordar que cada año la Basílica de Guadalupe recibe a más de 20 millones de peregrinos, superando incluso a la Ciudad del Vaticano. Ahora nos vamos hasta nuestros estudios en Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos trae una nota sobre un pedido de la Santa Sede a las Naciones Unidas para que se aumente el esfuerzo de solidaridad ante el aumento del hambre en el mundo. Veamos. Hola Edi, un saludo desde Roma. La Santa Sede pidió a las naciones un mayor esfuerzo de solidaridad para luchar contra el preocupante aumento del hambre en el mundo, un aumento que se ha visto impulsado por las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria del coronavirus. El Vaticano ha pedido a la comunidad internacional invertir en paz, solidaridad y justicia. El observador permanente de la Santa Sede ante el organismo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma, Monseñor Fernando Chica, afirmó que la pandemia de coronavirus ha agravado los problemas que afectan a la seguridad alimentaria y recordó que para combatir el hambre hay que reducir la pobreza. Monseñor Chica hizo estas declaraciones en una entrevista concedida en Vatican News, en la que comentaba un reciente informe de la ONU en el que se estima que 690 millones de personas pasaron hambre en 2019, 10 millones más que en 2018. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística de Italia predijo un descenso del número de nacimientos como consecuencia de la pandemia de coronavirus. En su informe anual, el Instituto Nacional de Estadística de Italia predijo que en lo que resta de año 2020 y a lo largo del próximo año 2021, la situación de incertidumbre y el miedo a las consecuencias del virus podría provocar un descenso de 10.000 nacimientos en el país mediterráneo, aunque la caída podría ser incluso mayor. En la encuesta también se preguntó sobre la práctica religiosa de los italianos durante las semanas de confinamiento del 9 de marzo al 18 de mayo. Los resultados revelan que el 43% de los italianos rezaron al menos una vez por semana. De ese porcentaje, el 22% afirmó haber rezado todos los días y por el contrario, el 48% de los encuestados señaló no haber rezado nada en los peores momentos de la pandemia. Además, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, anunció que el gobierno uruguayo ha decidido nombrar al profesor Guzmán Carriquiri como embajador del país ante la Santa Sede. Carriquiri, que sirve en el Vaticano desde los años 70 del siglo pasado, recibió en mayo de 2011 el nombramiento de secretario de la Pontificia Comisión para América Latina y fue el primer laico en ocupar un cargo de esa responsabilidad en la Santa Sede. Al justificar su nombramiento, el canciller Bustillo, en declaraciones al diario El Observador, destacó que Carriquiri es el laico más trascendente e importante que reside en el Vaticano. El nuevo embajador de Uruguay ante la Santa Sede ha sido colaborador de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora colabora de forma estrecha con el Papa Francisco. Y por el momento, la celebración de la audiencia general presidida por el Papa Francisco los miércoles continúa sin celebrarse debido al periodo de descanso estival del pontífice y se espera que se retome en el mes de agosto. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de España denuncian discriminación hacia escuelas concertadas por parte del gobierno. Además, organización Mater Fátima convoca campaña de oración por el continente americano. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y rápidamente nos conectamos con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos trae información sobre la preocupación de los obispos del país en el tema educativo. Te escuchamos, Blanca.
Hola, muy buenas. Les saludo desde España y les cuento que recientemente Monseñor Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, aseguró estar preocupado por la acción del Gobierno en relación con la reforma de la Ley de Educación, también llamada Ley CELA, y por la reciente decisión de dejar fuera de las subvenciones de 2.000 millones de euros a la escuela concertada. Estamos preocupados, deseamos dialogar, anhelamos un encuentro, un espacio común en la plaza pública que es de todos. Sobre la exclusión de la escuela concertada de las ayudas estatales, Monseñor Argüello denunció que se somete a la escuela concertada a un mayor esfuerzo económico al no recibir estas subvenciones. No entendemos que ahora, en un tiempo de singular crisis, se le someta a un esfuerzo mayor al no recibir estas ayudas. Nosotros creemos que todavía estamos a tiempo, porque lo que se ha hecho es aprobar una propuesta en la comisión especial creada en el Congreso para la reconstrucción. Por eso aseguró que espera que en el Pleno del Congreso de los Diputados de España esta decisión se pueda revocar y todo el sistema público de educación, tanto el de iniciativa social como el de iniciativa estatal, reciban las ayudas que precisen. Además, les traigo una preciosa iniciativa que ha comenzado la Pastoral de la Juventud de la Archidiócesis de Toledo. Se trata de mascarillas solidarias. Con su venta, por tan solo 7 euros, pretenden sostener diversos conventos en la archidiócesis que están pasando por apuros económicos. Estas mascarillas, homologadas y reutilizables, llevan escrita la frase Totus Tus y pueden adquirirse en diversas parroquias, conventos y colaborar así a su sostenimiento. Y por último les cuento que la Conferencia Episcopal Española tiene previsto celebrar una jornada por las víctimas de la pandemia del COVID. Será el próximo 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, patrono de los abuelos, ya que los ancianos han sido los más afectados por el virus. Según explicaron en el mensaje, son precisamente los mayores los que más han sufrido el drama de la soledad, de la distancia de sus seres queridos. Por eso animan a pensar como Iglesia y como sociedad que una emergencia como la del COVID es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Y también que los más mayores nos enseñan que el amor y el servicio a los suyos y a los restantes miembros de la sociedad son el verdadero fundamento en el que todos deberíamos apoyarnos para acoger, levantar y ofrecer esperanza a nuestros semejantes en medio de las dificultades de la vida. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. En otras informaciones, el escritor y director José María Zavala está trabajando en la producción y grabación del film Amanece en Calcuta, una película que narrará la obra y vida de Santa Teresa de Calcuta. Veamos. El mensaje de Madre Teresa de Calcuta continúa siendo actual. Por esta razón, el escritor y director español José María Zavala está trabajando en la producción y grabación del film Amanece en Calcuta, el cual espera ser un cántico a una pequeña gran mujer que entregó su vida a los más pobres de entre los pobres. En Amanece en Calcuta se mostrará la vida de Madre Teresa, una mujer pequeña, pero firme como una roca en su fe, y quien dejó de lado todo para darse a los más necesitados. Asimismo, según destacan desde European Dreams Factory, distribuidora de la película, actualmente el film se encuentra en proceso de grabación y tratará sobre el legado de Madre Teresa, que según expresaron, se mantiene vigente en la actualidad, además de mostrar su legado a través de los testimonios de 6 personas que siguen el ejemplo de la santa en sus vidas para dar a conocer y amar a Cristo. Como se recuerda, José María Zavala, director de Amanece en Calcuta, es autor de films como Renacido, El Padre Pío cambió sus vidas o Boctila, la investigación, entre otros. Cabe resaltar que la película se encuentra en fase de rodaje y ha lanzado una campaña de recolección de fondos para quien quiera colaborar en la realización de este proyecto, que según manifestaron, tocará muchos corazones. Y ahora nos vamos hasta Fátima, Portugal, para contarles que, consciente de los momentos difíciles que se están suscitando en el mundo y en la Iglesia Católica, el movimiento Mater Fátima ha convocado a una campaña de oración por todo el continente americano.
Para conversar más detalles sobre este interesante evento, está conectado con nosotros el padre Héctor Alfonso Ramírez, director de Mater Fátima para el Mundo. Padre Ramírez, bienvenido a EWTN Noticias. Hola y muchas gracias por esta oportunidad para dar a conocer este nuevo proyecto de Mater Fátima junto con otras iniciativas de la Iglesia. Padre, cuéntenos por favor cuál es el objetivo de esta campaña de oración por el continente americano. Pues yo creo que somos conscientes de todas las dificultades que está pasando este continente. Muchas son sociales, de los cuales ya la Virgen nos había avisado. El tema ella le llamaba los errores de Rusia, después se pueden convertir en sistemas políticos como comunismo, socialismo, etcétera, que están flagelando muchos países. A mí me tocó el año pasado hacer una misión por varios 17 países de Latinoamérica y me tocó constatar el sufrimiento de las personas ante esos flagelos, ¿no? Entonces, pues de ahí suscita una necesidad de suplicar, como ella nos pidió en Fátima, que rezáramos, que hiciéramos una serie de medios, que es la campaña que propone Mater Fátima, para poder pedir al Señor que intervenga en la historia, en los países, en las necesidades de las almas. Y luego también se une con todos los disturbios sociales que han sido muchos de ellos provocados con mala intención, y luego la pandemia. Pues yo creo que somos conscientes de que ahora Latinoamérica está siendo muy golpeado por este virus y por lo tanto pues queremos contribuir con la oración para que este flagelo sea lo menos fuerte posible. En este contexto, ¿nos podría comentar cuáles son las etapas en las que se desarrollará la campaña? Así es, mira, queremos empezar, si Dios quiere, ya pronto, que es el próximo 16 de julio, que es Nuestra Señora del Carmen, la fiesta litúrgica, y precisamente el mensaje de Fátima, en la última aparición, la Virgen se apareció también como Virgen del Carmen. Por lo tanto, hay una gran relación entre esta devoción y el mensaje de Fátima. Entonces, la primera etapa empezaría el 16 de julio hasta el 12 de diciembre, que sabemos que es Nuestra Señora de Guadalupe, que es la emperatriz de América. Por lo tanto, pues queremos encomendarnos también a su patronazgo, su intercesión, esta primera etapa de esta campaña. Entonces, del 16 de julio al 12 de diciembre. Y tiene 5 pilares, que es lo que estamos proponiendo. Sobre todo es oración, porque sabemos que es lo más potente que podemos ofrecer de nuestra parte a Dios para que Dios nos ayude a través de María. Entonces, la primera, estamos invitando a la gente a que rece el rosario todos los días. Segundo, que hagamos ayuno a pan y agua, si es posible, miércoles y viernes, todo el día, a pan y agua. Tercero, estamos dando a conocer, porque no todo el mundo lo conoce, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, que la Virgen pidió a los pastorcitos aquí en Fátima, con una promesa muy grande. Esa comunión reparadora pudo haber detenido la Segunda Guerra Mundial. Está contenido todo esto en el mensaje de Fátima. Después estamos invitando a la gente del 7 al 13 de octubre a unirse al primer sitio Jericó mundial. Por tanto, esta misión continental se une a este sitio Jericó que vamos a lanzar en el mundo. Y por último, el día 12 de diciembre nos queremos consagrar a los corazones de Jesús y María a través de la intercesión de San José. Por lo tanto, la Sagrada Familia está ahí unida. Padre, y usted que está allí en Fátima, ¿qué mensaje podría darles a las personas en este tiempo de pandemia? Pues mira, precisamente el mensaje, los pastorcitos, el mensaje se envuelve en el contexto de lo que le llamaron la gripe española, que fue también una peste muy dura, muy flageló, tanto que tanto San Francisco Marto como Santa Jacinta Marto murieron de esa gripe española que le llamaban así. Por lo tanto, y sin embargo, ellos, a pesar de que el mundo vivía, o Europa vivía esta peste, pues ellos fueron capaces de sobreponerse y de dedicarse a lo esencial, que es amar a Dios, buscar la conversión de los pobres pecadores, como lo pedía la Virgen, reparar el corazón inmaculado de María. Por tanto, con la oración, con Dios, podemos superar todas las crisis y todas las dificultades. Y luego es muy claro, porque tanto en el aspecto de la guerra como de las pandemias, la Virgen en el mensaje de Fátima nos decía que si éramos capaces de rezar, ella puede intervenir y acortar. Ella, por ejemplo, prometió varias veces que la guerra iba a ser acortada, que iba a terminar pronto, y era por las oraciones que los pastorcitos hacían y que invitaban al mundo poco a poco, que iban conociendo ese mensaje, a hacer, ¿no? Por tanto, Mater Fátima toma esa verdad
y la promueve en el mundo de hoy. Padre Héctor Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes también por acogernos. Gracias nuevamente, Padre. Por otro lado, les contamos que el Santuario del Despojo en Asís anunció que se podrá venerar en el interior de este recinto el cuerpo de Carlo Acutis durante el próximo mes de octubre. Veamos. El cuerpo de Carlo Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, y quien será beatificado el 10 de octubre de este año, podrá ser venerado desde inicios de ese mes en el Santuario de la Expoliación en Asís, Italia. Mediante un comunicado, el santuario, también conocido como del Despojo, señaló que desde el 1 al 17 de octubre será posible venerar el cuerpo de Carlo. En ese sentido, el recinto franciscano añadió que más adelante explicarán la modalidad de la veneración, pero adelantaron que las consultas podrán realizarse a través del correo oficial del templo. Como se sabe, Acutis desarrolló un especial talento por la informática y fue considerado un genio por los adultos que lo conocían. Por otro lado, según indicó el sitio web italiano Famiglia Cristiana, antes de saber que estaba enfermo, el joven grabó un video donde expresaba que si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Finalmente, cabe recordar que fue el pasado 22 de febrero, la fecha en que el Papa Francisco reconoció un milagro atribuido a su intercesión y que consistió en la curación de un niño con una anomalía congénita en el 2010. Bueno, amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.